Hola, Rafa. Buenas, yo soy Rafa. Y yo, Alba. Y estamos aquí para deciros que por fin ha llegado la televisión al barrio. ¡Hola, gente! Teníamos unas ganas de empezar. Estamos en el primer programa de Magazine de niños. ¿Qué os parece? Una pasada, ¿no? Para este primer programa, para todos los demás, hemos preparado un montón de secciones. Y también tenemos anuncios, bueno, y un montón de cosas más. Hoy hemos traído a una de las reporteras de la sección Benicharrem para que nos cuente un poco. Por favor, Ona, entra. Hola. Cuéntanos un poco de qué va tu sección, por favor. Hemos salido a entrevistar a gente mayor y joven y hemos preguntado sobre qué les parece que hagamos en Benimaclet una tele de niños. También les hemos preguntado qué les gusta ver en la tele y qué no. Bueno, no me enrollo más. Voy al teletransportador. ¡Buen viaje! Gracias. Esperemos que llegue, ¿eh? Y conectamos. Així estem, en la plaça de Benimaclet, en la secció Benicharrem. Els meus amics i jo anem a buscar penyita per a entrevistar. Senyors, senyores, xiquets, xiquetes, amics, amigues, plantes, conills, motxilles de Benimaclet i de l'estranger, avui anem a entrevistar. Tot això és el mateix sac, tot? Conills i gallines i Sí, persones? clar. Tot això és la mateixa gàbia? Clar. O n'hi ha que distingir? No, no. Tot és la mateixa gàbia? Sí, clar. Però n'hi ha que distingir, Bueno. no? Es que has mezclat persones, conills, gallines, no sé quantos, I hauria que distingir entre diversos calafons. Tu m'ho has mezclat tot, persones, conills, gallines, 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 persones, conills, gallines. Dic jo? Coneixes alguna tele feta per xiquets? Doncs no coneixia cap. Què et sembla que siguem nosaltres, els de Benimaclet, qui fem la tele? Molt bé, és una experiència, una iniciativa molt gran que sigueu vosaltres. Pues em pareixeria una idea molt innovadora i molt divertida perquè els xiquets participen en les activitats que volen veure i en les activitats que els interessen segurament trauríem algun programa més interessant a la tele. ¿Qué te gusta ver en la tele? En la tele pues me gustan ver cosas divertidas, cosas guapas. Yeah, baby. No tanta cosa aburrida como se ve hoy. Los documentales, lo que siempre decimos, los telediarios, alguna película que esté bien. Pues m'agraden les notícies, els reportatges, però també els programes un poc de tot tipus, que t'ajuden a distraure't. Què és el que no t'agrada de la tele? Els programes basura, els cotilletos i tota la ronya que mostraven i les mentides que mos conten. Cuidadito, wow, que te muerdo. Los programas del corazón no me gustan nada, los programas que la gente pues dice cosas suyas personales. No puedo más con esta sociedad pero que no la veis, que nos tienen marginadas. ¿Que no la veis? Cosas de pues, películas que sean así de guerra y eso tampoco me gustan. I fins així la nostra secció. I sabíeu que la farmàcia al costat... Corre, corre, que ja comença la següent secció. Aquí estem. Què? Com es diu? No, que no te lo digo bien. Com es diu? Háblame por una parte. Com es diu? ¿Eh? Com es diu? ¿Cómo? Com es diu? El nom. ¿Cómo se llama? Ah, Fernando. Qué guay el vídeo de antes, ¿eh? Sí, la verdad es que se lo han currado mucho. La gente de Benimaclet es muy simpática. Veas, los abueletes, cómo se lo ocurra. Qué cracks. Bueno, ahora vamos a la sección Cinmaclet. Tenemos a una de las reporteras. Por favor, entra, Miranda. Hola. Hola, ¿qué tal? Estamos súper orgullosos de haber hecho esta sección porque hemos trabajado tanto que se me ha ido el esmalte de las uñas, ¿sabes? Fuerte. ¡Eran indias! Bueno, cuéntanos un poco de qué va tu sección, por favor. Pues estamos viendo la historia sobre el CIM,
Ay, me encanta tu camiseta. Y entonces estamos cogiendo cosas sobre el CIM y historias y las estamos juntando a ver si sacamos algo. ¿Habéis entrevistado a mucha gente? Pues el otro día entrevisté a una señora que sabía muchísimo sobre el CIM, ¿sabes? Mucho. Más que yo en las compras, mucho. Eso sí que es mucho. Y entonces nos dijo muchísimo. Dentro vídeo. ¡Sí! ¡Sim! ¡Sí! Això és el CIM, un espai musical on es fan moltíssimes activitats culturals. Chachi! El CIM pertany a un moviment més general. És una de les 25 societats musicals de València i està integrada a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Fent un recompte han format part del CIM més de 140.000 socis, 40.000 músics i quasi 45.000 estudiants de música. ¿Por qué se creó el nombre de CIM? Pues, a ver, había una sociedad que se creó en 1910, un grupo de músicos se juntaron para hacerle una serenata al nuevo rector. Y entonces de ahí surgió una nueva banda. Después al tiempo se separaron y se crearon dos sociedades, una que era el Casino Instructivo Benéfico y otra que era la Sociedad Instructiva y Musical. Un 13 de marzo, no me acuerdo en qué año fue, se creó la fiesta del abrazo o de la hermandad, en el que el músico Velando creó un paso doble que se llama justo 13 de marzo, en el que las dos sociedades se unieron. Y entonces hicieron una combinación entre los dos nombres de la sociedad. Entonces se creó el Centro Instructivo Musical de Benimaclet. Tenemos muchas más secciones y cosas que presentar. Pero después de la publicidad. Salt and indigo all around, mirrors in the sun, slaves go blind for the sake of gold and titles they died, so the price was finally paid, the head was never found. From below we will rise, we will rise. Se ve bueno el producto que acaban de presentar. Sí, me han entrado ganas hasta de comprarme un libro. Bueno, ahora os presentamos a Lorenzo Punset. Adelante, por favor. ¡Qué buen look! Gracias, humanoide con medio cerebro. Bueno, sí, ya, luego la mesa con los vídeos la tenéis bajo. La chaqueta y las deportivas, muy buen look. Es que es de mi gama colectiva con hidroproductos para las bacterias y gérmenes térmicos. Vienes a presentarnos la sección Miss Maclet. Sí, en esa sección hablaremos sobre las curiosidades de Benimaclet. Tenemos todo tipo de entrevistas y reportajes. Dentro vídeo. ¿A dónde estoy? No lo sé. ¡Qué ingenuidad! Get their kicks talking, film and politics. Ira Kaplan, new tattoos. Al fin he encontrado al espacio bórnico la Caixa Fosca, a donde entrevistaremos a Kiko Payá. Pues allá vamos, a ese recinto palma. Seguidme. Perdóneme usted, es que mi reloj centimetral iba milésimas atrasadas. Bueno, comencemos la entrevista. ¿Qué le inspiró a hacer esta exposición bórnica? Digamos de que todo lo que ha empezado hace un año en la plaza del ayuntamiento, que luego pasó a ser el 15M, ¿vale? Fue un movimiento en el que
se acogía a gente de todas las edades y de todas las clases, inclusive no había ninguna condición. Entonces la gente, podríamos decir, de que se agrupó con el fin de querer reivindicar unos derechos, ¿no? Y como fotógrafo, pues bueno, mi intención era registrar todo lo que estaba pasando en Valencia. Entonces, ¿esta exposición es un logro dóvnico? No podría decir de que es un logro. A ver, la intención que yo tengo en esto es simplemente acercar, porque esta es la mirada que yo he tenido sobre un gran evento, ¿vale? Entonces, un logro. El logro para mí puede significar el que la gente que ha asistido y no ha podido asistir a la plaza y a todas las manifestaciones que han habido durante todo este año, pues puedan tener una reflexión y pensar un poco más allá en lo que está sucediendo a nivel social y a nivel político, evidentemente. Ajá. ¿En qué se basan sus fotos normas? Principalmente, a mí la fotografía con la que más me siento identificado, podríamos decir de que es un poco el fotoperiodismo, ¿no? ¿Cuál es su foto favorita de su colección normas? Es muy difícil contestar eso, porque todas aparentemente tienen un mensaje distinto. Pero si tuviera que decir, mira, esta podría dedicarme un poco a la parte más de niños, porque yo creo que, señores, vais a ser vosotros los que dentro de un futuro vais a tener que enfrentaros a todos estos grandes problemas que están habiendo, que van a seguir sucediendo, y yo creo que el potencial está por las generaciones venideras, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Que las genitales la acompañen. Gracias. Muchas gracias a Kiko y a la Caixa Fosca por agradecernos esta visita a Rona. Adiós. ¿Y sabes lo que es un rap? Un rap. ¿Un tram? No, un rap. ¿Un ram? Un rap. ¿Ram? Rap. ¿Un ram? No, un rap. En P. En la P. Un rap. Pues... Sergi, vine, aguanta. Anem a filmar per Benimaclet, que és més fort que un masclet. Càmera al muscle, anirem, ja la gent filmarem. Qué pena, hasta aquí ha llegado el programa, pero nos veremos el lunes que viene. Tenéis todos estos vídeos colgados y muchos más en www.magazine.com. Me informan que está pasando por aquí la dirección y ahí está la dirección por si no se ha quedado un poco. Hasta la semana que viene, espero que os haya gustado, y esto solo es un anticipo de todo lo que vamos a hacer a lo largo de este tiempo. Adiós.